Deja que te lo sirva yo, mujer. Gracias. Hace tiempo que tuvimos una conversación de la que no me siento excesivamente orgulloso. Ni idea. Sí, recuerda. Era sobre el trabajo de mujeres y hombres. Buenos días. Buenos días, Pilar. ¿Cómo te va? Bien, como siempre. Qué coñazo, ¿no? ¿El qué? Eso de estar todo el día inspeccionando coches. No te ofendas, pero imagino que como estar todo el día frente al ordenador pasando expedientes. No hay color, Cari. Yo estoy en una oficina. Si no cómoda. Sí, calentita en invierno y fresquita en verano. Pues yo en el túnel todo el día viendo pasar coches. Y sí que hace frío o calor. Pero chica, encantada porque hago lo que me gusta. Pero una mujer mecánica, aunque no te manches de grasa... No sé si sabes que desde hace tiempo ya no solo servimos para parir, lavar y cocinar. Ya, mujer. Pero hay trabajos más femeninos y otros más hechos para los hombres. Y según tú, ¿dónde podría encajar yo? Hija, pues... funcionaria, maestra, farmacéutica. Si ya podemos acceder a lo que queramos. Pues eso he hecho yo. Acceder a lo mío. Y todo el día rodeada de hombres que seguro que serán unos bestias machistas. Odio los estereotipos. Estoy rodeada de un grupo de hombres que me respetan porque yo me hago respetar. Y porque pongo el alma en mi trabajo. Y paradójicamente, y aunque tú no te lo creas, son muchas más las mujeres que los hombres que hacen comentarios machistas y desafortunados. ¿No lo dirás por mí? No, si todo el mundo sabe de tu mente abierta. Bueno, se me ha hecho tarde y tengo un montón de tareas. Ya nos veremos. Algo recuerdo. ¿Y? Pues que hay veces que yo solita me tendría que coser la boca. Si lo dices por mí, te aseguro que no me afecta nada de eso. Ya. Pero a mí sí me afecta herir a otras personas, aún sin quererlo. Y estar equivocada me saca de quicio. ¿Y lo estabas? Más que un cerdo en San Martín. Me alegro por ti. Me apunté a un módulo de formación en materia de igualdad. Y te aseguro que se te abren nuevos horizontes. Como por ejemplo... Pues que ni hombres ni mujeres, solo personas profesionales y capacitadas para lo que sea. Es un placer oírte. Y me oirás más. Pero... se nos acabó el tiempo de recreo. Pues ala, tú al teclado y yo al túnel, que hoy me toca inspección de vehículos.